Olá, muito buenos dias a todos os hermanos e hermanas de la Primera Iglesia Presbiteriana San Marcos em Copiapó e a los amigos que nos acompanham. La gracia del Señor sea con vosotros. En nuestra serie de devocionales Apocalipsis para hoy, el tema es Carta a la Iglesia de Pérgamo, parte 3. Capítulos 2 de los versículos 16 y 17 que dicen: Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Que el Señor nos bendiga con su palabra. En esta última parte, hablando de la iglesia de Pérgamo, queremos mencionar a un fiel servidor de Cristo que estaba en aquella iglesia. Su nombre era Antipas. Aquel hermano en particular fue el que más firmemente defendió su fe y su misión solo a Cristo. Seguramente muchos otros pensaban como Antipas, pero solo él sufrió la espada de Roma. Sin embargo, la iglesia de Pérgamo estava correndo o risco de sofrer a espada de Cristo, a palavra, Hebreus 4:12, se não houver arrependimento. Este versículo de Hebreus não se refere à volta del Senhor, sino mais bem a um juízo presente que vendrá sobre a igreja quando ela se põe desobediente à palavra de Deus. Note que Cristo se apresenta como aquele que tem a espada aguda de dois filos no versículo 12. Em outras palavras, a igreja não era ignorante em relação a este peligro. Por ello, em primeiro lugar, vemos que de la misma forma que a las iglesias anteriores, la amonestación final de la carta es a los individuos. El que tiene oídos, oiga. Al que vencere o al vencedor, y ahí da la sentencia, el versículo 17. Consideremos esto. Dios alimentó a los israelitas durante su peregrinaje por el desierto con el maná, obviamente, y una porción del maná fue puesto adentro del arca de la alianza. Es Éxodo capítulo 16, versículo 32 al 36 y Hebreo 9:4. Pues a los hermanos de Pérgamo, en lugar de comer las comidas sacrificadas a los ídolos mencionadas en el versículo, debieran alimentarse del alimento espiritual santo de Dios. Necesitaban del pan de vida encontrado solo en Cristo por medio de la palabra. Mateo capítulo 4, versículo 4 y Juan 6, del 32 al 34. Há maravilhoso contraste neste texto com o Antigo Testamento. El arca de la aliança representava al trono de Deus, 2 Samuel 6:2, com Isaías 37:16 e Salmo 80, versículo 1. Deus, sin embargo, agora está em Cristo en el corazón de los cristianos, aunque la iglesia de Pérgamo estava plantada en el lugar en donde era el mismo trono de Satanás y ejercía influencia sobre la iglesia de Pérgamo, segundo el versículo 13. E em segundo lugar, é muito esclarecedor lo que dizem alguns comentaristas para a compreensão de los versículos 16 e 17. En aquel tiempo, cuando jueces votaban por la inocencia de una persona juzgada, tiraban una piedrecita blanca en un vaso. Y de la misma forma eran usadas piedrecitas blancas como entradas para participar de grandes banquetes y celebraciones. Sin duda, es una maravillosa figura. En los dos casos hay un gran significado espiritual para los cristianos. Primeiro, eles são declarados justos por meio da fé em Cristo e participam de um banquete com o Senhor hoje, Apocalipse 3:20. E de la mesma forma participarão del banquete com Cristo em la glória, Apocalipse 19, versículo 6 al 9. Esta é uma maravilhosa esperança para a igreja de Pérgamo e para nós hoje, igreja de Cristo. Que o Senhor nos bendiga com sua palavra.